quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una masa poblacional que representa una gran diversidad, más de 5,000 grupos distintos en 90 países, y se habla una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7,000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial tiene como antecedente, como marco, un origen indígena. Y, sin embargo, se encuentran, a su vez, entre el rango de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de las personas más pobres del mundo. Hoy tenemos comunicación con Armando Campos, quien encabeza el área de educación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan AC. Hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el tema es precisamente eso, el derecho a la educación de los pueblos indígenas. Armando, buenas noches. Buenas noches, que tengan pues muy buena noche por allá. Efectivamente, soy colaborador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y bueno, hoy en este 9 de agosto, que se celebra justamente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que exclusivamente se refiere al derecho a la educación de estas comunidades con la población mucho más vulnerable, pues sí, efectivamente, aquí nosotros nos encontramos justo en una región donde se encuentra la población del estado con mayor concentración de comunidades indígenas, y justo pues hemos estado en parte exigiendo desde hace más de 22 años pues que accedan a las carencias más básicas, ¿no?, sociales de sus comunidades. Y justo una de esas carencias pues es la educación, ¿no? Una de las 4 carencias más fuertes que prevalecen en la región pues es educación, además de la alimentación, de la vivienda y la producción, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también justamente en el estado de Guerrero, bueno, a nivel nacional se habla de casi 7.3 millones de habitantes que hablan al menos una lengua, ¿no? Aquí en el estado de Guerrero, justamente también representa un porcentaje alto de la población indígena y justamente en estas comunidades de la montaña alta de Guerrero, bueno, en todo el estado de Guerrero solamente son 4 lenguas, 4 pueblos indígenas que predominan, a diferencia de otros estados como Chiapas en Oaxaca, donde predominan mucho más pueblos indígenas. Y justamente con estos 2 estados tenemos ciertas coincidencias en términos de las carencias sociales, de el acceso a la justicia y principalmente pues la falta de infraestructura que garanticen justamente el derecho a la educación. Y bueno, exclusivamente pues aquí en Guerrero pues prevalecen 2 de los estados con los índices más bajos de desarrollo humano, que es Cochuapa Grande y Metlatono, ¿no? Entonces, efectivamente, desde hace varios años, pues parte de estas carencias sociales, pues tiene que ver con una falta de abandono estructural, de falta de política pública que abonen a sacar a estas comunidades y a toda la población generalmente de estas carencias, ¿no? Y que puedan ejercer pues sus derechos a la libre determinación, al territorio, y que puedan ejercer sus derechos plenos colectivos como pueblos indígenas. Y bueno, creo que hay un apartado en la Constitución, que es en el artículo 2, que fue reformado hace muy recientemente, donde bueno, ya se reconoce que tenemos un país compuesto por una población multicultural en donde pues también radican los pueblos indígenas, y eso para los pueblos indígenas pues significa un triunfo, ¿no? Que por primera vez, después de muchísimos años que existen y que son los originarios de esas tierras, pues sean reconocidos en esta sociedad que no solamente es de población mestiza, sino que también está compuesta por una multiculturalidad de pueblos indígenas, ¿sí? Sí, bueno, qué bueno que se reconozca, pero en la vida real siguen viviendo en el atraso en materia de salud, de alimentación, de vivienda. Michoacán y Oaxaca, junto con Guerrero, son las entidades en donde hay más reprobación de primaria y secundaria. El rezago educativo, que en México es del 20%,
llega en las comunidades indígenas al 50%, Armando. Sí, así es. Sí, exactamente, ¿no? También aquí en Guerrero, pues tiene esas mismas particularidades junto con el estado de Oaxaca y bueno, Chiapas que ya comentábamos, y que sí tiene que ver con eso, ¿no? Hay una falta de acceso a los servicios de educación de la población indígena y bueno, dentro de esta población indígena, pues claro, las más vulnerables también son las mujeres, ¿no? Las mujeres en las comunidades indígenas que no tienen acceso a la educación y que en parte parece, pues tiene que ver con este abandono estructural del Estado, ¿no? Que las políticas están más orientadas con un tinte más indigenistas, nuevamente en donde pues la política indigenista no trata de involucrar a las comunidades en la elaboración de sus propios planes de desarrollo, en que decidan realmente cómo tienen que ser sus sistemas educativos de lengua y de cosmovisión, sino que solamente se les reconoce y se les incluye tratando de incorporarlos a la cultura mestiza, ¿no? Entonces, desde ahí creemos que se está violentando parte de sus derechos colectivos que tienen que ver, como ya mencionaba hace un momento, a la educación, salud, no vivienda. Alimentación incluso. Exactamente. Oye, pero se ha hablado mucho de que se han alejado las propias comunidades en el afán de vivir bajo sus usos y costumbres. Pareciera que, si bien es cierto, los programas sociales no les alcanzan, no los atienden, tampoco quieren ceñirse a las reglas que marca la Constitución para cualquier mexicano. ¿Es cierto eso? No, fíjate que, bueno, contrario a eso, pues las comunidades pues tienen su propia cosmovisión, ciertamente, sus propios sistemas normativos, que ciertamente es muy interesante cuando uno conoce más de fondo cómo están organizados, cómo es su vida en comunalidad, en colectividad, y cómo el concepto de cosmovisión y de su territorio lo ven en conjunto, no lo ven en lo individual, sino en lo comunal. Entonces, dentro de los derechos, bueno, hay derechos que han sido ganados por ellos mismos en los convenios y tratados internacionales, específicamente el 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde hay derechos colectivos que tienen otorgados. Uno es el derecho al territorio, el de usos y costumbres, también conocido como derecho consuetudinario en la Constitución, que les permite o les da margen a ellos para que puedan decidir de manera libre cómo quieren decidir sobre sus bienes naturales, su vida social, sus sistemas normativos, ¿no? Que bueno, no se ha reglamentado en México y que no hay leyes secundarias que ya definen realmente cómo tiene que ser esto, ¿no? Porque al final pues sí tenemos una sociedad multicultural en donde pues también no tendría que ser una ley como homogénea, ¿no? De una sola ley para todos los pueblos indígenas, porque al final pues tienen diferencias, ¿no? Entre los MEPA de la montaña de Guerrero, los Oxiles de Chiapas, los Mijes de Oaxaca, entonces hay enormes diferencias entre ellos mismos. Entonces creo que es un derecho que no han ejercido plenamente las comunidades indígenas en el sentido de ejercer su libre determinación a como debería de ser, ¿no? Entonces, no, creo que no es exactamente que salgan del marco de la ley, más bien el Estado, las políticas nacionales no les han permitido que logren efectivamente ejercer su derecho a la libre determinación como lo señalan, ¿no? Los convenios y tratados internacionales. Y bueno, la otra es que no hay legislación con respecto a esto, ¿no? Sí. Oye, y por último, Armando, entonces, ¿qué se conmemora? Porque de festejar, pues no. ¿Qué conmemoran y qué reflexión haces del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Mira, creo que no hay mucho por conmemorar que aún estamos en una nación que mantiene la existencia de muchos pueblos indígenas, porque muchos han sido exterminados. La historia mexicana y de otros países es muy triste, la desaparición de muchas culturas, pueblos. Y bueno, ahora pues las comunidades siguen con las mismas carencias, pero ahora en una batalla mucho más fuerte, porque están por la defensa de su territorio, acechados, intentando despojarlos de sus bienes naturales como el agua, los recursos minerales, la madera. Entonces, creo que lo que queda festejar es que las comunidades y los pueblos indígenas siguen resistiendo por existir, ¿no? Por seguir existiendo y por recuperar lo que durante muchos años les ha sido arrebatado, ¿no? Creo que es eso lo que podríamos festejar, ¿no? La existencia de una sociedad multicultural con aún pueblos indígenas. Eso es lo rescatable, pues. Un abrazo solidario para toda la comunidad de la montaña
a esta asociación civil que los apoya y seguiremos en contacto, aunque no sea Día de los Pueblos Indígenas, tienen aquí el canal de comunicación abierto, Armando. Perfecto, gracias. Un gran Tenga saludo. buena noche. Buenas noches. De Educación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan AC, nada que festejar, salvo la resistencia, dicen, de seguir formando parte de la Vale la pueblo pena mexicano. recordar aquí precisamente los acuerdos de San Andrés en Chiapas, Sí, y que lo que se desencadena es precisamente esa subversión de los pueblos indígenas de Chiapas en tiempo de Salinas de Gortari, sí. y que esto trae como consecuencia reformas constitucionales que no les son satisfactorias todavía a los pueblos indígenas, pero que sin embargo, como lo dice bien nuestro entrevistado, lo que se conmemora es la resistencia de estos pueblos indígenas. Pero estamos hablando de pueblos indígenas reconocidos por la Constitución que datan desde antes de la conquista. Así y es. que durante toda la, Los y que pueblos han- originarios. Los pueblos originarios, no los nuevos pueblos, o sea, colonias asentadas y que... No. Eso, Antorchas y eso es otra onda, no ¿eh? son pueblos indígenas, y ni pueden ser reconocidos por la Constitución como pueblos indígenas. Pero luego invocan, Así es es. que mi origen y porque Sí, pero no. mi comunidad es históricamente... Sí. No. Tienen que leer No los nos quieras acuerdos, marear. de San Andrés y la Constitución. O sea, Así de esos es. son los verdaderos pueblos indígenas. y Sí, los que nuestra nosotros- cultura, lo nuestro, de donde emanamos nosotros. la lengua, como el conocimiento de la herbolaria, Así es. la cosmovisión, es decir, los El dioses del idioma. universo, el idioma, pero no otras cosas. Por eso le La preguntaba. Constitución respeta el idioma de los pueblos indígenas, por eso es interesante ahora que se pretende crear pueblos indígenas a nivel Morelos, a ver si el Estado va a tener la suficiente capacidad para ponerles maestros que tengan su propio dialecto y que les den toda la Pero es infraestructura que de necesaria origen, reconocimiento. Enrique, de origen, cuando les estás permitiendo en el Congreso del Estado que han hecho las cosas con los pies, unos rateros, brincarse, sí, además de rateros, ignorantes y cuanta cosa, brincarte la cláusula en donde debe ser autosuficiente económicamente, Así es. desde ahí estás condenándolos ya a un futuro que no es de desarrollo. Así Le vas a quitar una porción de un pueblo a un municipio que ya existe, que también se va a ir de lado en las finanzas. Es absurdo, pero no lo ven, no lo quieren ver, o quién sabe quién te dé los números, Así ¿no? es, pues te digo, son cuestiones de tipo político, Sí. no económico, no social, sino solamente ven intereses políticos que no están cumpliendo con la norma y no están cumpliendo con la Constitución. Bien por el reconocimiento, su apoyo, la preservación de la tradición, de lo nuestro, pero no a ese costo. Enrique, muchas gracias por estar aquí otra vez. Buenas noches a la Victoria. Gracias. Pues ya nos vamos, a nombre de todo el equipo y del director de este espacio, Federico Mayorga. Soy Carlos Félix, buenas noches y hasta la próxima. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.